Solano soñó con una montaña, escarpada y solitaria, hacía que los otros picos de la cordillera parecieran pequeños, cortando el cielo nocturno con sus bordes afilados. Una luna brillante bañaba sus laderas con una luz pálida y fantasmal. En una de las laderas, los restos de un camino viejo se aferraban con terquedad a las rocas. Aquí y allá, se podían ver piedras del pavimento entre la nieve. Estaban desgastadas y mostraban señales del paso del tiempo. Un acantilado vertical formaba una pared imposible de escalar a la derecha del camino. A la izquierda, un silencioso mar negro de nada indicaba una caída sin fin. Fuertes vientos chocaban contra la montaña una y otra vez, gritando con una furia imponente. De repente, la luna cayó por el horizonte. El sol salió por el oeste, cruzó el cielo como un rayo y desapareció en el este. Los copos de nieve saltaron del suelo y volvieron al abrazo de las nubes. Solano se dio cuenta de que estaba viendo el tiempo pasar al revés. En un instante, pasaron volando cientos de años. La nieve retrocedió, dejando al descubierto el camino viejo. Un escalofrío recorrió la espalda de Solano al notar huesos humanos esparcidos por el suelo. Un momento después, los huesos desaparecieron, y en su lugar apareció una caravana de esclavos, moviéndose hacia atrás montaña abajo. El ruido de las cadenas resonaban inquietantemente por la cima. El tiempo se hizo más lento, se detuvo y luego retomó su ritmo normal. Una voz fuerte retumbó en los oídos de Solano. ¡Aspirante! Bienvenido al hechizo de pesadilla. Prepárese para su primera prueba. Solano buscó a su alrededor el origen de la voz, pero no vio nada. ¿Qué? ¿Quién diablos dijo eso? Sin nada ni nadie que lo guiara, Solano empezó a caminar por el sendero nevado de la montaña. Paso, paso, otro paso. Un dolor sordo le recorría los pies sangrantes mientras temblaba de frío. Su túnica gastada casi no servía de nada contra el viento helado. Sintió una punzada repentina de dolor en las muñecas. Solano bajó la vista y vio que ahora llevaba grilletes de hierro. El metal helado rozaba su piel en carne viva y lastimada, provocándole agudas punzadas de dolor con cada paso. No puedo ser parte de la caravana. Se supone que el reino del sueño no es así. Solano miró hacia arriba y abajo del camino, notando una larga cadena que serpenteaba cuesta arriba, con decenas y decenas de personas de ojos vacíos, esclavos como él, encadenados a ella a cortos intervalos. Un hombre con hombros anchos y espalda ensangrentada caminaba con paso medido delante de él. Detrás de él, un tipo con aspecto escurridizo, con ojos rápidos y desesperados, maldecía en voz baja en un idioma que Solano no conocía, pero que de alguna manera entendía. De vez en cuando, jinetes con armaduras de estilo antiguo pasaban cerca, lanzando miradas amenazantes a los esclavos. Solano esperaba que la primera pesadilla fuera mala, pero esto no se parecía a nada de lo que había imaginado. Estaba más desconcertado que asustado. Normalmente, los aspirantes recién elegidos se encontraban en una situación que les daba bastante libertad de acción. Se convertían en miembros de castas privilegiadas o guerreras, con mucho acceso a las armas necesarias para, al menos, intentar enfrentar cualquier conflicto. Empezar como un esclavo sin poder, encadenado y ya medio muerto, era lo más alejado de lo ideal que uno podía imaginar. Sin embargo, el hechizo era tanto un desafío como un equilibrio. Como dijo el viejo policía, creaba pruebas, no ejecuciones. Así que Solano estaba bastante seguro de que, para contrarrestar este pésimo comienzo, lo recompensaría con algo bueno, un aspecto poderoso al menos. A ver, ¿cómo hago esto? Recordando los webcómics populares que leía de niño, Solano se concentró y pensó en palabras como estado, yo mismo e información. Efectivamente, tan pronto como se enfocó, unas runas brillantes aparecieron en el aire frente a él. Una vez más, aunque no conocía ese antiguo alfabeto, el significado detrás de él era de alguna manera claro. Sus ojos recorrieron rápidamente su sombrío perfil, que decía: nombre, Solano. Nombre verdadero, ninguno. Rango de alma, inactivo. Recuerdos, ninguno. Ecos, ninguno. Atributos, predestinado. Marca de divinidad. Hijo de las sombras. Aspecto, esclavo del templo. A Solano no le sorprendió tener el rango de alma más bajo posible. Esta era su primera pesadilla. Había esperado que le regalaran un recuerdo o un eco.
Los recuerdos eran objetos mágicos que se podían obtener del reino del sueño y ser invocados por el soñador. Del mismo modo, los ecos eran criaturas que el soñador podía llamar para pedir ayuda. Pero parecía que el hechizo de pesadilla no consideró oportuno concederle ningún recurso a Solano. Solano sabía que no podía concentrarse en lo que no le habían dado. La vida le enseñó eso hace mucho tiempo. Recordó el consejo del policía y se concentró en su aspecto. Esclavo del templo, no sonaba prometedor, pero profundizó más buscando la descripción del aspecto. Las runas decían: descripción de aspecto. Un esclavo es un desgraciado inútil sin habilidades o capacidades dignas de mención. Un esclavo del templo es igual, excepto que mucho más raro. En este punto, Solano finalmente perdió la compostura. ¿Que no hay aspectos inútiles? Ni hablar. Esto tiene que ser una maldita broma. Se suponía que tendría una oportunidad justa. Solano miró fijamente las runas, tratando de convencerse de que tal vez estaba viendo cosas. Seguramente no podía tener tan mala suerte, ¿verdad? Absorto en sus pensamientos, perdió el paso y tropezó, jalando la cadena con su peso. Inmediatamente, el tipo escurridizo detrás de él gritó: ¡Maldito bastardo! ¡Fíjate por dónde caminas! Solano hizo desaparecer rápidamente las runas que solo él podía ver e intentó recuperar el equilibrio. Un momento después, ya caminaba de nuevo con paso firme, aunque no sin antes volver a jalar la cadena sin querer. El hombre detrás de él gruñó: ¡Pequeño imbécil! ¡Te voy a matar! El hombre de hombros anchos que iba delante de Solano soltó una risita sin girar la cabeza. ¿Para qué molestarse? El debilucho estará muerto al amanecer de todos modos. La montaña lo matará. También nos matará a ti y a mí, solo un poco más tarde. No sé en qué piensan los imperiales obligándonos a pasar este frío. El tipo escorridizo jadeó. Habla por ti, idiota. Yo pienso sobrevivir. Solano negó con la cabeza en silencio y se concentró en no volver a caer. Qué par tan encantador, pensó. De repente una tercera voz se unió a la conversación desde algún lugar más atrás. Esta sonaba amable e inteligente. Este paso de montaña suele ser mucho más cálido en esta época del año. Simplemente tuvimos muy mala suerte. Además, les aconsejaría que no le hagan daño a este chico. El hombre de aspecto escurridizo sonó molesto. ¿Por qué dices eso? Solano giró ligeramente la cabeza. Todavía no podía ver al misterioso desconocido, pero escuchó su respuesta. ¿No han visto las marcas en su piel? Él no es como nosotros, que caímos en la esclavitud por deudas, crímenes o mala suerte. Nació esclavo. Un esclavo de templo, para ser exactos. No hace mucho los imperiales destruyeron el último templo de Dios de la Sombra. Sospecho que así es como el chico terminó aquí. El hombre de hombros anchos miró hacia atrás. ¿Y qué? ¿Por qué deberíamos temerle a un dios debilucho y medio olvidado? Ni siquiera pudo salvar sus templos. A pesar de la actitud de los otros hombres, la tercera persona mantuvo la calma. El imperio está protegido por el poderoso dios de la guerra. Por supuesto, no tienen miedo de quemar algunos templos. Pero nosotros aquí no estamos protegidos por nada ni por nadie. ¿Quieren arriesgarse a enfadar a un dios? El hombre de hombros anchos gruñó, sin querer responder. Su conversación fue interrumpida por un joven soldado montado en un hermoso caballo blanco, vestido con una simple coraza de cuero, armado con una lanza y una espada corta. Tenía un aire digno y noble. Para irritación de Solano, el tipo también era muy apuesto. Si esto fuera drama de época, el soldado sería el protagonista. No había una amenaza particular en su voz, incluso tenía un dejo de preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Cuando todos dudaron, el esclavo de voz amable respondió: No es nada, señor. Solo estamos todos cansados y con frío. Especialmente este joven amigo. Este viaje es realmente muy duro para alguien tan joven. El soldado miró a Solano con lástima, y el adolescente sintió que el resentimiento crecía dentro de él. ¿Quién se creía el soldado para mirarlo así? No podía ser mucho mayor que él. El soldado suspiró y sacó una cantimplora de su cinturón antes de ofrecérsela a Solano. Aguanta un poco más, muchacho. Pronto pararemos para pasar la noche. Por ahora, toma. Bebe un poco de agua. Que lo llamaran muchacho molestó a Solano. Tenía 18 años, pero debido a su cuerpo delgado y baja estatura, ambos causados por la mala alimentación, a menudo lo confundían con alguien más joven. Normalmente, no dudaba en usarlo a su favor, pero ahora por alguna razón que lo llamaran así le fastidiaba. Aún así, tenía sed. Estaba a punto de tomar la cantimplora cuando un látigo restalló en el aire.
y de repente Solano sintió un dolor terrible. Se tambaleó tirando una vez más la cadena y haciendo que el esclavo de aspecto escurridizo detrás de él maldijera. Otro soldado, este más viejo y enojado, detuvo su caballo unos pasos atrás. El látigo que rasgó la espalda de la túnica de Solano y le sacó sangre le pertenecía. Sin siquiera mirar a los esclavos, el soldado mayor clavó una mirada de desprecio en su colega más joven. ¿Qué crees que estás haciendo? El rostro del joven soldado se ensombreció. Solo le estaba dando un poco de agua a este chico. El soldado mayor lo fulminó con la mirada. Recibirá agua con el resto cuando acabemos. El guapo intentó discutir, pero su compañero soldado no estaba dispuesto a escuchar. ¡Cállate la boca! Estos esclavos no son tus amigos, ¿entendido? Ni siquiera son personas. Trátalos como personas y empezarán a imaginarse cosas. El joven soldado miró a Solano, luego bajó la cabeza y volvió a colocar la cantimplora en su cinturón. Su compañero asintió. Que no te vuelva a ver haciendo amigos con los esclavos, novato. O la próxima vez será tu espalda la que pruebe mi látigo. Como para ilustrar su intención, el soldado mayor hizo restallar el látigo en el aire y pasó junto a ellos cabalgando, irradiando amenaza y rabia. Solano lo vio alejarse con una malicia bien disimulada. No sé cómo, pero veré cómo mueres tú primero. Luego giró la cabeza y miró en dirección al soldado más joven, que se estaba quedando atrás con la cabeza aún agachada. Y tú, segundo. Toda la interacción despertó algo en Solano. Había estado tan afectado por la mala suerte que le había tocado. Se sentía derrotado, listo para rendirse. Pero esta rabia avivó sus ganas de sobrevivir. No lo tratarían así, no lo ignorarían. Iba a sobrevivir y convertirse en un despertado. Iba a convertir su maldición en una bendición. Y por una vez en su maldita vida, tener poder. Solano sonrió con suficiencia mientras las piezas de un plan comenzaban a formarse en su mente. La conversación con el soldado dejó a Solano de mal humor, pero se animó un poco y respiró hondo, intentando disfrutar del aire fresco. La verdad, era difícil encontrar aire así en el mundo real. El polvillo y otras cochinadas lo hacían pesado y feo, sin contar el mal olor general de las zonas pobres. En las partes más ricas de la ciudad había sistemas de filtros muy avanzados que trabajaban sin parar, pero el aire filtrado se sentía artificial y sin vida. Solo los ricos podían respirar aire de verdad bueno. Y aquí estaba él, pudiendo disfrutar de todo el aire puro y rico que quisiera, como un niño rico de familia importante. Al menos he podido respirar aire de verdad antes de morir. Pero estas ventajas del mundo real no importaban mucho comparadas con el hecho de que estaba atrapado en una fila de encadenados. El frío era horrible y le dolían muchísimo las muñecas y los pies. La caravana de esclavos avanzaba muy despacio montaña arriba, y cada vez más esclavos tropezaban y se caían al suelo de vez en cuando. Un par de veces, a los que ya no podían caminar los soltaron de la cadena y sin ninguna consideración los tiraron por el lado de la montaña, hacia el vacío que se veía a la izquierda. Cada vez que pasaba, Solano no podía hacer nada más que quedarse mirando, con el corazón encogido de miedo y lástima. Pobres diablos, descansen en paz. Pobres almas. Solano recordó lo que el policía mayor le había dicho sobre la gente de aquí. No eran reales. Con eso en la cabeza, Solano se obligó a dejar de pensar en el sufrimiento de ellos y a concentrarse en salvar su propia vida. Resultaba un poco raro intentar buscar algo bueno en medio de este desastre de pesadilla, pero por suerte, Solano tuvo tiempo de prepararse para esto. Cuando aparecían los primeros síntomas del encantamiento, no lo tomó nada bien. Morirse antes de cumplir los 17 no era algo fácil de aceptar, pero al final a Solano le sorprendió lo rápido que se hizo a la idea. Visitó el improvisado lugar donde descansaban sus padres. Como Solano era demasiado pobre para pagar siquiera el espacio más barato en un cementerio o panteón, su tumba eran solo 2 marcas hechas en un árbol viejo. Añadió una tercera marca para sí mismo y sintió un alivio inesperado al hacerlo. Su vida ya había sido tan dura y llena de sufrimiento que el hechizo de pesadilla casi parecía una vía de escape. Después de todo, ya no tenía que preocuparse por ganar dinero, buscar comida, cuidarse ni pensar en el futuro. Si lo peor que podía pasar ya había pasado, ¿qué más podía darle miedo? Se había entregado al destino y decidió disfrutar de cualquier pequeña alegría que apareciera. Además, sabía que el frío no lo mataría, porque ya había visto lo que le esperaba a la caravana más arriba en la montaña.
La imagen de los huesos amontonados en el suelo todavía estaba clara en su cabeza. Seguramente era una manada de monstruos que iba a atacar a la caravana, y por cómo se veía, el ataque iba a ocurrir en unas pocas horas, no en días. El hechizo de pesadilla no le había dado nada útil, pero la visión que le mostró podía servir para algo. Saber qué iba a pasar era su única esperanza de escapar de ese horrible final, así que tenía que usarlo bien. Solano decidió revisar otra vez su estado e invocó a las runas de nuevo. La última vez estaba demasiado enojado por el aspecto y no miró bien los atributos. Aunque no son tan importantes como el aspecto, los atributos muchas veces decidían si vivías o morías. Representaban las características y habilidades naturales de cada uno. A veces, incluso otorgaban poderes o efectos que funcionaban solos. Las runas decían: descripción del atributo, predestinado. Los hilos del destino te envuelven con fuerza. Sucesos improbables, tanto buenos como malos, son atraídos por tu presencia. Hay quienes son bendecidos y quienes son maldecidos, pero rara vez ambos. Descripción del atributo, marca de divinidad. Llevas un ligero aroma a divinidad, como si hubieras sido tocado brevemente por ella hace mucho tiempo. Descripción del atributo, hijo de las sombras. Las sombras te reconocen como uno de los suyos. Solano no sabía qué pensar de esa extraña colección de atributos. Interesante. Reconoció el primer atributo, predestinado, como el principal culpable de su problema. A primera vista, parecía indicar que estaba destinado a un cierto fin. Por ejemplo, a morir miserablemente y desaparecer sin dejar rastro. Pero después de leer la descripción, se dio cuenta de que estar predestinado en realidad solo significaba que las cosas poco probables tenían más oportunidad de ocurrir cuando él estaba cerca. Supongo que tengo que agradecerle a predestinado por quedarme con aspectos inútiles. Conseguir el aspecto más raro y menos útil definitivamente cuenta como algo poco probable. Solano razonó que sus otros dos atributos, marca de divinidad e hijo de las sombras, debían estar relacionados con su rol de esclavo del templo. Marca de divinidad, en teoría, venía con algunas ventajas buenas. Podría usarse para mejorar varios tipos de hechicería y permitir el acceso a ciertos lugares sagrados dentro del reino del sueño. Desafortunadamente, no había lugares sagrados a la vista, y el aspecto de Solano no tenía nada que ver con la hechicería, así que también era inútil. El tercer atributo de Solano lo dejó confundido. Nunca había oído hablar del Hijo de las Sombras, y la descripción del atributo no daba muchas pistas sobre qué efectos prácticos podría tener. Pronto el sol comenzó a esconderse detrás de la montaña, y el cielo comenzó a oscurecer. Para su sorpresa, Solano descubrió que podía ver perfectamente en la oscuridad. Esto tenía que estar relacionado con su atributo de Hijo de las Sombras. Esta habilidad no daba ninguna pista inmediata para escapar, pero no era para despreciarla. Quizás las sombras le darían otros regalos, todavía desconocidos. Por fin algo bueno. Me pregunto si puedo... La voz del soldado principal retumbó. ¡Detengan la caravana! ¡Preparen el campamento! Siguiendo la orden del soldado jefe, los esclavos se detuvieron y cayeron al suelo, temblando y agotados. El pequeño lado donde el camino se ensanchaba estaba algo protegido del viento por una masa de roca que sobresalía, pero todavía hacía demasiado frío para descansar con tranquilidad. Los soldados se ocuparon de juntar a los esclavos en un círculo apretado, obligándolos a compartir el calor y el encendido de una gran fogata en el centro del campamento, aunque no sin antes atender a sus caballos. El pesado vagón al que estaba firmemente sujeta la cadena principal fue empujado hacia adelante para bloquear el viento. Mientras miraba alrededor, Solano notó al joven soldado de antes observando la montaña con una expresión complicada en su rostro. Solano puso los ojos en blanco. ¡Qué tipo tan raro! Pronto, la fogata estaba ardiendo con fuerza. Los esclavos más fuertes intentaron acercarse más al fuego, mientras que los más débiles, como Solano, fueron obligados a sentarse en el borde exterior del círculo, con la espalda congelándose por el frío. Por supuesto, cualquier movimiento estaba limitado por el hecho de que seguían encadenados. Por eso, el esclavo de hombros anchos que ya conocía terminó justo donde empezó, a pesar de todos sus esfuerzos por acercarse a la llama. ¡Malditos imperiales!, sisió claramente irritado. Los soldados caminaban entre los esclavos repartiendo agua y comida. Solano, igual que todos los demás, recibió unos sorbos de agua helada y un pequeño trozo de pan duro como piedra y mohoso. A pesar de su aspecto poco apetitoso, se obligó a comérselo todo, solo para quedarse tan hambriento como antes. Por lo visto, no era el único.
El esclavo de aspecto sospechoso que había estado caminando detrás de él miró a su alrededor con angustia. ¡Por todos los cielos! ¡Me daban mejor comida hasta en los calabozos! Escupió en el suelo desesperado. Y la mayoría de nosotros, hombres inocentes en el calabozo, estábamos ahí esperando para ir a la horca. A pocos pasos de ellos, donde terminaba el camino pavimentado y empezaban las rocas afiladas, crecían entre la nieve unas cuantas vallas de color rojo brillante. Solano las había notado antes, agrupadas aquí y allá a lo largo del camino, e incluso se fijó en lo bonitas que se veían esas resistentes cositas contrastando con el blanco. Los ojos del esclavo de aspecto sospechoso brillaron mientras intentaba acercarse hacia las vallas. Yo no te aconsejaría comer eso, amigo. Era de nuevo el esclavo de voz suave. Solano se dio la vuelta y finalmente lo vio en persona. Era un hombre alto, de unos 40 años, delgado y extremadamente atractivo, con el aspecto digno de un erudito. Cómo un hombre así había terminado como esclavo era un misterio, pero ahí estaba. El esclavo de aspecto sospechoso frunció el ceño. Siempre tienes algo que decir, ¿verdad? ¿Por qué debería escucharte? El erudito sonrió como disculpándose. Estas vallas se llaman sangre ruina. Crecen en los lugares donde se derramó sangre humana. Por eso siempre hay muchas a lo largo de las rutas de comercio de esclavos. El esclavo de aspecto sospechoso puso los ojos en blanco. ¿Y qué? El hombre mayor suspiró. La sangre ruina es venenosa. Unas pocas vallas podrían ser suficientes para matar a un hombre adulto. El esclavo de aspecto sospechoso retrocedió de golpe y miró fijamente al erudito. ¡Rayos! La disputa de los esclavos pasó desapercibida para Solano, que tenía un mal presentimiento. Mientras miraba alrededor del campamento, reconoció las marcas en las paredes de la montaña. Aquí era donde había tenido las visiones de cadáveres masacrados cuando comenzó la pesadilla. Se le revolvió el estómago. Al cerrar los ojos, todavía podía ver los montones de huesos rotos y destrozados asomándose entre la nieve. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquí era donde iban a morir. Solano se dio la vuelta presa del pánico, ansioso por ver si podía detectar algún tipo de criatura de pesadilla esperando para devorarlos a todos. Sus cadenas tintinearon y se tensaron. Se dio cuenta de que, aunque viera venir al monstruo, no tendría poder para luchar ni para huir. Era un blanco fácil. Como si fuera una señal, se escuchó un rugido estruendoso desde lo alto de las montañas. Los soldados y los otros esclavos se agitaron, dándose cuenta por primera vez de que estaban en grave peligro, pero ya era demasiado tarde. Una enorme forma oscura cayó del cielo. Solano tironeó de sus cadenas intentando escabullirse, pero el ser estaba cayendo sobre ellos demasiado rápido. El pánico se apoderó del campamento mientras los esclavos reaccionaban al ruido estruendoso. Al voltearse para enfrentarlo, vieron caer sobre ellos olas de rocas y pesados trozos de hielo. Las reacciones instintivas de lucha o huida se activaron y se lanzaron hacia atrás, solo para descubrir que estaban anclados por sus cadenas. Gritos de terror se elevaron mientras los esclavos, enredados en sus gruesas cadenas, chocaban entre sí y caían al suelo. Las sombras danzaban erráticamente sobre las piedras negras, y Solano fue uno de los pocos esclavos que permaneció en pie. A diferencia del resto de los pobres diablos, él había podido prepararse. Tranquilo y sereno, miró al cielo nocturno, sus ojos, agudizados por su atributo, perforando la oscuridad, y dio un paso medido hacia atrás. En el segundo siguiente, un trozo de hielo del tamaño del torso de un hombre golpeó el suelo justo frente a él y explotó, bañando todo a su alrededor con afilados fragmentos. Otros no fueron tan rápidos. Mientras el hielo y las piedras seguían lloviendo, muchos resultaron heridos y algunos incluso perdieron la vida. Lamentos agonizantes llenaron el aire. El soldado veterano, el mismo que había azotado a Solano unas horas antes, se encontraba en medio del caos. ¡De pie, inútiles! ¡Contra la pared!, gritó furioso, intentando que los esclavos se movieran hacia la relativa seguridad de la ladera. Sin embargo, antes de que alguien pudiera obedecer, algo enorme se estrelló contra el suelo, haciendo temblar las piedras bajo sus pies. Cayó justo entre la caravana y la pared de la montaña, sumiendo todo en un silencio momentáneo. Al principio, parecía un montón de nieve sucia,
de forma más o menos redonda y tan alto como un jinete a caballo. Sin embargo, cuando la criatura desplegó sus largas extremidades y se irguió, se elevó sobre la plataforma de piedra como un presagio de muerte salido de una pesadilla. Los ojos de Solano se abrieron de par en par. Esa cosa debe medir al menos 4 metros de alto. La criatura tenía 2 patas cortas y gruesas, un torso demacrado y encorvado, y manos desproporcionadamente largas y multiarticuladas. 2 terminaban en horribles garras de hueso y otras 2 más cortas acababan en dedos casi humanos. Lo que a primera vista parecía nieve sucia resultó ser pelaje, andrajoso, de un color gris amarillento y lo suficientemente grueso como para detener flechas y espadas. En su cabeza, 5 ojos lechosos y blancos observaban a los esclavos con indiferencia de un insecto. Debajo, una boca terrible llena de dientes afilados como navajas estaba entreabierta, como esperando. Una baba espesa corría por la barbilla de la criatura y goteaba sobre la nieve. Sin embargo, lo que más inquietó a Solano fueron las extrañas formas que se retorcían sin cesar como gusanos bajo la piel de la criatura. Podía verlas claramente porque, por desgracia, era uno de los desafortunados que estaban más cerca de la monstruosidad, lo que daba una vista repugnante en primera fila. ¿Qué diablos es eso?, pensó atónito. Apenas Solano terminó de pensar eso, se desató el caos. La criatura se movió lanzando un zarpazo hacia donde él estaba, pero Solano iba un paso adelante. Sin perder un instante, saltó hacia un lado, todo lo que permitió la cadena, poniendo convenientemente al esclavo de hombros anchos entre él y el monstruo. Su rápida reacción le salvó la vida, ya que esas afiladas garras, cada una tan larga como una espada, cortaron al hombre corpulento una fracción de segundo después, lanzando chorros de sangre por el aire. Empapado en el líquido caliente, Solano cayó al suelo, y su compañero esclavo, ahora simplemente un cadáver, le cayó encima. Atrapado en el suelo, Solano luchaba por levantarse. ¡Maldición! ¿Por qué pesas tanto? Cegado por un momento, Solano escuchó un aullido espeluznante y sintió una sombra enorme pasar sobre él. Inmediatamente después, un coro ensordecedor de gritos llenó la noche. Sin prestarle atención, intentó rodar el cadáver hacia un lado, pero un fuerte tirón de la cadena le torció las muñecas y le llenó la mente de un dolor terrible. Desorientado, sintió que lo arrastraron unos pasos, pero entonces la cadena se aflojó de repente y pudo volver a controlar sus manos. Menos mal. Poniendo la palma contra el pecho del muerto, empujó con toda la fuerza que tenía. El pesado cadáver se resistió tercamente a todos sus intentos, pero finalmente cayó de lado, liberando a Solano. Sin embargo, no pudo celebrar esta nueva libertad, ya que de repente se le heló la sangre. En ese momento, con las palmas aún apoyadas en el cuerpo sangrante del esclavo de hombros anchos, sintió algo retorciéndose bajo la piel del muerto. Se regañó a sí mismo por pensar que había conseguido alguna pequeña victoria. Empujando el cadáver con las piernas, Solano se arrastró lo más lejos que pudo, lo que era aproximadamente 1,5 metros, gracias a la omnipresente cadena. Miró rápidamente a su alrededor, notando un montón de sombras danzantes y la silueta del monstruo causando estragos entre esclavos que gritaban en el extremo opuesto de la plataforma de piedra. Luego se concentró en el cadáver, que empezaba a sacudirse con creciente violencia. Al otro lado del cuerpo, el esclavo de aspecto sospechoso miraba con la boca abierta y una expresión de horror en la cara. Solano le hizo señas para llamar su atención. ¿Qué miras? ¡Aléjate de eso! El esclavo de aspecto sospechoso lo intentó, pero cayó inmediatamente. La cadena estaba enredada entre los tres, atrapada bajo el peso del hombre de hombros anchos. Solano apretó los dientes. Justo delante de sus ojos, el cadáver estaba sufriendo una transformación espantosa. Extraños huesos le salían de la piel, extendiéndose como púas. Los músculos se hinchaban y se retorcían, como si intentaran cambiar de forma. Las uñas se convertían en garras afiladas. La cara se agrietaba y se partía, abriendo una boca torcida con demasiadas filas de colmillos ensangrentados y finos como agujas. Solano tragó saliva con dificultad. Esto no es bueno. Sintió un fuerte impulso de vomitar. El esclavo erudito estaba solo a unos pasos detrás del de aspecto sospechoso, señalando sus grilletes con una cara pálida como un fantasma.
¡La cadena! ¡Nos va a matar a todos! Ese comentario no ayudaba mucho, pero considerando la situación, su susto era comprensible. Estar encadenado ya era bastante malo, pero estar encadenado a semejante horror era realmente injusto. Toda esta situación le parecía rara a Solano, no solo por el dramatismo, sino porque no encajaba con todo lo que sabía sobre el hechizo de pesadilla. El hechizo, por misterioso que fuera, tenía sus propias reglas. También había reglas sobre qué tipo de criaturas podían aparecer en una pesadilla determinada. Las criaturas de pesadilla tenían su jerarquía: bestias, monstruos, demonios, diablos, tiranos, terrores y titanes. Había una categoría extremadamente rara por encima de eso, conocida como calamidades. La primera pesadilla era una prueba para principiantes, y, como tal, se suponía que estaba poblada por bestias y monstruos. En raras ocasiones, uno podía encontrarse cara a cara con un demonio, pero eso era todo. La criatura que los estaba cazando tenía que estar muy por encima de ese nivel. Los poderes de las criaturas de pesadilla aumentaban con su nivel, y la habilidad que esta criatura acababa de mostrar, la capacidad de crear una versión menor de sí misma, era algo que solo se veía en tiranos y superiores. ¿Qué hacía este tirano en una primera pesadilla? ¿Era por culpa del maldito atributo predestinado de Solano? ¿Cuántas veces más iba a fastidiarlo esto? Pero no había tiempo para pensar, ¿justo o no? Ahora solo había una persona que podía salvar a Solano: él mismo. El hombre de hombros anchos, o lo que quedaba de él, se levantó lentamente. Su boca producía extraños chasquidos. Sin darle tiempo a reaccionar del todo, Solano maldijo y saltó hacia adelante, agarrando la cadena suelta. Un brazo del monstruo, ahora completamente equipado con 5 garras afiladas, se lanzó hacia él, pero Solano lo esquivó con un movimiento calculado. Lo que le salvó el pellejo esta vez no fue una reacción rápida, sino simple presencia de ánimo. Solano nunca entrenó ninguna técnica de combate sofisticada, ya que pasó su infancia en las calles, pero las calles también eran una especie de maestra. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, a menudo literalmente. Esa experiencia le permitía mantener la cabeza fría en medio de cualquier conflicto. Así que, en lugar de quedarse paralizado o ser consumido por el miedo y la duda, Solano simplemente actuó. Acercándose, lanzó la cadena alrededor de los hombros del monstruo y tiró, aprisionando sus manos contra su cuerpo. Antes de que la criatura, todavía lenta y atontada por su transformación, pudiera reaccionar adecuadamente, Solano la envolvió varias veces con la cadena, salvando por poco su cara de ser mordida por las aterradoras fauces de la criatura. Lo bueno era que el monstruo no podía mover las manos ahora. Lo malo era que el trozo de cadena que usó para inmovilizarlo se había agotado, dejando casi ninguna distancia entre ellos. ¡Ustedes dos!, gritó Solano al esclavo de aspecto sospechoso y al erudito. ¡Tiren de esa cadena como si sus vidas dependieran de ello! El esclavo de aspecto sospechoso y el erudito lo miraron boquiabiertos, y luego, comprendiendo lo que pasaba, empezaron a moverse. Agarrando la cadena desde direcciones opuestas, tiraron con todas sus fuerzas, ajustando la cadena alrededor del monstruo y sin dejar que se soltara. Solano suspiró aliviado. Bien hecho. El monstruo tensó sus músculos. Intentando liberarse, la cadena crujió, atrapada en las púas de hueso, como si se estuviera rompiendo lentamente. El erudito frunció el ceño. No es suficiente. Sin perder más tiempo, Solano movió las manos rápidamente y rodeó el cuello de la criatura con la cadena corta y delgada que conectaban sus grilletes. Luego rodeó al monstruo con un paso rápido y tiró, quedando espalda con él, lo más lejos posible de sus fauces. Solano sabía que no era lo bastante fuerte como para estrangular a un hombre con sus propias manos, y mucho menos a un mutante raro y aterrador como el que intentaba comérselo. Pero ahora, usando su propia espada como palanca y el peso de todo su cuerpo para tirar de los grilletes hacia abajo, al menos tenía una oportunidad. Tiró hacia abajo con todas sus fuerzas, sintiendo el cuerpo del monstruo presionando contra él, las púas de hueso rozando su piel. El monstruo seguía luchando, haciendo fuertes chasquidos e intentando romper la cadena que lo sujetaba. Ahora solo era cuestión de que se rompiera primero.
la cadena o el propio monstruo. ¡Muere! ¡Muere, maldito bicho! El sudor y la sangre corrían por la cara de Solano mientras tiraba y tiraba hacia abajo con toda la fuerza que podía reunir. Cada segundo parecía una eternidad. Su fuerza y resistencia, la poca que tenía para empezar, se agotaban rápidamente. Su espalda herida y sus muñecas estaban en agonía, mientras las púas de hueso se clavaban en su piel. Y entonces, finalmente, Solano sintió que el cuerpo del monstruo quedaba inerte. Un momento después, una voz vagamente familiar resonó en el aire. Era el sonido más hermoso que había oído jamás. Has matado a una bestia durmiente, larva del Rey Montaña. Solano soltó a la bestia muerta y se dejó caer hacia atrás para recuperar el aliento. Lo había conseguido. Había matado al maldito engendro de esa criatura. El de aspecto sospechoso le dijo con desprecio a Solano: No te quedes ahí tirado, idiota. El grande sigue ahí afuera. Otro rugido atronador resonó en el cañón, y Solano se obligó a ponerse en pie. Todavía quedaba mucha batalla por delante, y a ese monstruo no le iba a importar que Solano no estuviera para eso. Le costó todas sus fuerzas acabar con la larva. ¿Cómo iba a tener alguna oportunidad contra el grande? Has matado a una bestia dormida, la larva del Rey Montaña. Solano cayó de rodillas, sin aliento. Sentía todo el cuerpo como si le hubieran dado una paliza. Ni siquiera las grandes cantidades de adrenalina podrían quitarle por completo el dolor y el agotamiento. Y sí, estaba muy emocionado. La satisfacción de haber matado a la larva era tan grande que incluso olvidó sentirse decepcionado por no haber recibido un recuerdo. Ese objeto especial vinculado a la esencia de un habitante del reino del sueño, que a veces el encantamiento otorgaba al despertado victorioso. Una espada mágica o una armadura le habrían venido muy bien en ese momento. Incluso se conformaría con un abrigo cálido. 3 segundos. Puedes descansar 3 segundos más, pensó Solano. La pesadilla estaba lejos de terminar. Unos momentos después se obligó a volver en sí y miró a su alrededor, tratando de evaluar la situación. La larva estaba muerta, lo cual era genial. Sin embargo, seguía atado a ella por la maldita cadena. El esclavo de aspecto sospechoso y el erudito, ambos pálidos como fantasmas, estaban ocupados desenredándola para darles a los 3 al menos algo de libertad para moverse. Más lejos, cuerpos destrozados y trozos de carne yacían en el suelo. Muchos esclavos habían muerto. Los pocos afortunados que habían logrado escapar de alguna manera ahora huían. ¡Qué tontos! Van directo a la muerte. La cadena dio un tirón hacia donde corrían, pero de pronto se aflojó. Una oleada de esperanza llenó el pecho de Solano, pero se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta que seguía atado al erudito y al esclavo de aspecto sospechoso. En algún momento, la cadena debió de romperse en 2. Si sus grilletes tuvieran un mecanismo de cierre menos complicado, habría intentado forzar la cerradura y liberarse. Desafortunadamente, cada par estaba fijado en un eslabón específico. Sin abrirlos, nadie iría a ninguna parte. El tirano, el Rey Montaña, estaba oculto tras el brillo intenso de la hoguera. Aún así, Solano podía sentir sus movimientos por los leves temblores que recorrían las piedras. Los gritos de los esclavos que aún no habían muerto llenaban la noche. Los soldados que seguían vivos gritaban con fuerza, intentando desesperadamente luchar contra la monstruosidad. Pero lo que más llamó la atención de Solano fue que varios de los cuerpos mutilados comenzaban a moverse. ¿Más larvas? Sus ojos se abrieron de par en par. Uno tras otro, 4 cadáveres más se levantaban lentamente. Cada bestia parecía tan asquerosa como la primera y no menos mortal. La más cercana estaba a pocos metros de Solano. ¡Rayos!, pensó, y luego débilmente: quiero despertar. Mientras unos chasquidos extraños llenaban el aire, una de las bestias giró la cabeza hacia el grupo de esclavos de Solano y enseñó los colmillos. El esclavo de aspecto sospechoso cayó de trasero, susurrando una oración, mientras que el erudito simplemente se quedó paralizado. Los ojos de Solano buscaron rápidamente en el suelo, tratando de encontrar algo para usar como arma, pero no había nada. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Lleno de rabia, simplemente envolvió un trozo de cadena alrededor de sus nudillos y levantó los puños. ¡Ven por mí! ¡Maldito!
La larva se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble en un torbellino de garras, colmillos y terror. Solano tuvo menos que un segundo para reaccionar. Antes de que pudiera hacer algo, una figura ágil pasó a su lado y una espada afilada brilló en el aire. El monstruo, decapitado de un solo golpe, cayó sin gracia al suelo. Solano parpadeó. ¿Qué fue eso? Boquiabierto, giró lentamente la cabeza y miró a su izquierda. Allí estaba, con una expresión valiente, el apuesto joven soldado que le había ofrecido agua. Parecía tranquilo y sereno, aunque un poco serio. No había ni una mota de suciedad o sangre en su armadura de cuero. Eso fue increíble, pensó Solano antes de corregirse. Bueno, estuvo bien, supongo. Con un breve asentamiento, el soldado avanzó para enfrentarse a las 3 larvas restantes, pero después de dar unos pasos, se dio la vuelta de repente y miró fijamente a Solano. Luego, con un movimiento rápido, el joven guerrero sacó algo de su cinturón y se lo arrojó a Solano. «Sálvate». Con eso, se fue a luchar contra los monstruos. Solano atrapó el objeto por reflejo y observó al soldado alejarse. Luego, bajó la mirada y estudió la cosa que apretaba con fuerza en su mano. Era una varilla de hierro corta y estrecha con una curva recta en el extremo. ¿Es esto una llave? Su corazón empezó a latir más rápido. ¡Es la llave de los grilletes! ¡Tiene que serlo! Con una última mirada a la feroz batalla que comenzaba entre el joven soldado y las larvas, Solano se arrodilló y empezó a girar sus grilletes, maniobrándolos hasta una posición con la que pudiera trabajar. Le costó algunos intentos entender cómo funcionaba la cerradura desconocida, pero entonces, finalmente, se oyó un clic satisfactorio y, de repente, quedó libre. El viento frío acarició sus muñecas ensangrentadas. Solano se las frotó y sonrió con un brillo oscuro en los ojos. Por un momento, visiones de violencia y venganza llenaron su cabeza. ¡Oye! ¡Aquí! Vence, el esclavo de aspecto sospechoso, agitaba las manos en el aire, tratando de llamar su atención. Solano consideró brevemente dejarlo morir, pero luego decidió no hacerlo. Lo cierto es que en este lugar, la unión hacía la fuerza. Se apresuró hacia los otros 2 esclavos y rápidamente abrió sus grilletes. Tan pronto como Vence estuvo libre, empujó a Solano y se puso a bailar un poco, riendo como loco. ¡Libre al fin! ¡Los dioses deben estar sonriéndonos! Franco, el esclavo erudito, se mostró más reservado. Apretó el hombro de Solano en señal de gratitud y sonrió débilmente, mientras lanzaba una mirada tensa hacia la pelea en curso. 2 de las 3 larvas ya estaban muertas. La tercera le faltaba un brazo, pero seguía intentando destrozar a su oponente. El joven soldado danzaba a su alrededor, moviéndose con la gracia de un guerrero nato. ¿Qué esperan? ¡Corran! Vence intentó huir, pero el esclavo erudito, Franco, lo detuvo. Vence, amigo mío, yo te... Si vuelves a decir aconsejar, Franco, te juro por los dioses que te parto la cabeza. Los 2 esclavos se miraron con abierta hostilidad. Un momento después, Franco bajó la mirada y suspiró. Si huimos ahora, seguro moriremos. ¿Por qué?, gritó Vence. El esclavo mayor simplemente señaló la alta hoguera. Porque sin ese fuego, moriremos congelados antes de que termine la noche, hasta que salga el sol. Huir es un suicidio. Solano no dijo nada. Sabía que Franco tenía razón. Se dio cuenta justo después de estrangular a la larva. Por muy terrible que fuera el Rey Montaña, la hoguera seguía siendo su única salvación en este infierno helado. Era como había dicho el esclavo de hombros anchos, que en paz descanse. No hacía falta que nadie los matara, la montaña misma lo haría. ¿Y qué? Prefiero morir congelado que ser devorado por ese monstruo. O... convertirme en una de esas cosas. Vence fingía ser valiente, pero no había convicción en su voz. Miró la oscuridad que rodeaba la plataforma de piedra y se estremeció antes de dar un pequeño paso atrás. A estas alturas, la tercera larva ya estaba muerta y el joven soldado no se veía por ninguna parte. Probablemente se había unido a la lucha al otro lado de la hoguera, dejando a los 3 esclavos solos en la parte de la plataforma de piedra que daba a la ladera de la montaña. Franco se aclaró la garganta. Puede que el monstruo esté satisfecho con los que ya ha matado. Podría ser derrotado o ahuyentado por los imperiales. Si nos quedamos aquí, tenemos oportunidad de sobrevivir, por pequeña que sea. Pero si huimos, nuestra perdición será segura. Entonces, ¿qué hacemos?
A diferencia de Franco, Solano estaba seguro de que el rey Montaña no estaría satisfecho hasta que todos los intrusos en sus tierras estuvieran muertos. ¿Qué oportunidad tenía un grupo de mortales de derrotar a semejante tirano? Incluso si no fueran personas normales y no despertados. Una pelea con un tirano no era algo de lo que se pudiera sobrevivir fácilmente, y mucho menos ganar. Pero si querían vivir, tenían que deshacerse de esa cosa de alguna manera. Vamos a echar un vistazo. Ben se lo miró como si estuviera viendo a un demente. ¿Estás loco? ¿Quieres acercarte a esa bestia? Como si fuera una señal, la gran bestia rugió a lo lejos. Solano se encogió de hombros. Tenemos que hacer algo. Prefiero morir peleando. ¡Vamos! Solano se dio la vuelta y caminó hacia donde estaba el monstruo furioso. Solano estaba a punto de enfrentarse a una criatura de pesadilla. Y no era una cualquiera, sino una de las más temibles y poderosas del reino de Pesadilla. Un tirano horrible y espantoso. Tenía tan pocas posibilidades de sobrevivir que cualquiera se le hubiera reído en la cara si hubiera dicho que iba a pelear. Solo un despertado con 2 o 3 niveles más que el monstruo tendría alguna posibilidad. Solano, claro, no era uno de ellos. Pero igual, tenían que hacer algo con este rey montaña para no morir de una forma todavía más horrible. Ya estaba harto de que todo le saliera mal desde que empezó esta crónica de una muerte anunciada. Ni siquiera tenía ganas de pensar en eso. ¿A quién le iba a tener miedo? Ya estaba prácticamente muerto. ¿Para qué preocuparse? Al otro lado de la fogata, las cosas iban de mal en peor. La mayoría de los esclavos ya estaban muertos. Unos pocos soldados todavía intentaban luchar desesperadamente contra el monstruo, pero era obvio que no iban a durar mucho. Justo delante de los ojos de Solano, el tirano agarró un esclavo muerto, levantando la cadena junto con él, y abrió bien grande su horrible boca. De una mordida tremenda, partió el esclavo a la mitad. Solo quedaron restos ensangrentados en las cadenas. Los 5 ojos blancos y fríos del rey montaña tenían la mirada perdida mientras masticaba, y chorros de sangre se le escurrían por la barbilla. Al ver que los brazos superiores de la criatura estaban ocupados, uno de los soldados gritó y se lanzó hacia adelante, agitando su larga lanza. Sin girar la cabeza, el tirano estiró uno de sus brazos inferiores más cortos y agarró la cabeza del soldado con una fuerza de hierro. Apretó, aplastando el cráneo del pobre hombre como si fuera una uva. Un segundo después, el cuerpo sin cabeza fue lanzado por el precipicio, desapareciendo en el abismo. Ben se dobló, vomitando con fuerza en la nieve. Luego, temblando, se puso de pie y le lanzó una mirada fea a Solano. Bueno, ya vimos. ¿Y ahora qué? Solano no contestó. Observando pensativo al tirano con la cabeza ligeramente inclinada, Ben se volteó hacia Franco. Te digo, Franco, este chico está mal de la cabeza. ¿Cómo diablos puede estar tan tranquilo? Shh, baja la voz, tonto. A Ben se le fue el color de la cara y se tapó la boca con las manos. Luego lanzó una mirada temerosa hacia el tirano. Por suerte, la abominación estaba demasiado ocupada dándose un festín con los esclavos, los afortunados que ya estaban muertos y los desafortunados que aún vivían, como para prestarles atención. Ben soltó el aire lentamente. Solano estaba concentrado pensando, calculando sus posibilidades de sobrevivir. ¿Cómo me deshago de esta cosa? No tenía poderes especiales, ni un ejército listo para sepultar al tirano bajo una montaña de cuerpos. Ni siquiera tenía un arma para al menos rasguñar al maldito desgraciado. Solano desvió la mirada y observó más allá de la criatura, hacia la oscuridad infinita del cielo sin luna. De repente, un destello brillante cruzó el aire y chocó contra uno de los brazos del tirano. La colisión estalló y chispas llovieron sobre la ladera de la montaña. El joven soldado, el heroico liberador de Solano, acababa de lanzarle un trozo de madera encendido al monstruo, y ahora levantaba su espada desafiante. ¡Enfréntame, demonio! ¡Una distracción! ¡Perfecto! Solano sabía que no había forma de que pudiera matar al rey montaña con sus propias manos. Decidió buscar ayuda. Un humano no estaría a la altura, pero una fuerza de la naturaleza, por otro lado. ¿Cómo no puedo acabar con el desgraciado yo mismo? Dejemos que la gravedad lo haga por mí. Estaba pensando en los detalles del plan cuando la estúpida valentía del joven héroe le presentó una oportunidad.
Ahora todo dependía de cuánto tiempo lograría mantenerse con vida el idiota presumido. ¡Vengan conmigo!, dijo Solano mientras empezaba a correr hacia el extremo más alejado de la plataforma de piedra, donde la pesada carreta estaba colocada peligrosamente cerca del borde del acantilado. Vance y Franco intercambiaron una mirada dudosa, pero lo siguieron de todos modos. Vance murmuró por lo bajo: ¿Es confianza tranquila o locura? Franco negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Pero a menudo son los locos los que los dioses favorecen. Detrás de ellos, el joven soldado heroico esquivó ágilmente las garras del tirano, lanzando un tajo con su espada. El filo agudo resbaló inútilmente sobre la gruesa piel, sin dejar ni un rasguño en la carne de la criatura. En un instante, el tirano se movió con una velocidad espantosa, lanzando sus 4 manos en dirección a su nuevo irritante enemigo. Mientras tanto, Solano corría con todas sus fuerzas hacia la carretera. Una vez llegó, miró apresuradamente a su alrededor, comprobando si había larvas cerca. Cuando estuvo seguro de que no había peligro, empujó la carreta, intentando mover sus ruedas traseras. La carreta estaba en el extremo superior de la plataforma de piedra, donde se estrechaba y volvía a convertirse en camino. Estaba de costado para bloquear el viento, con la parte delantera mirando hacia la pared de la montaña y la trasera hacia el acantilado. Había 2 grandes cuñas de madera colocadas bajo las ruedas traseras para evitar que la carreta rodara hacia atrás. Solano se volvió hacia sus compañeros y señaló las cuñas. Cuando les diga, quiten las 2, luego empujen. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Por qué? Vance lo miró con una cara de asombro. Franco solo miró las cuñas y luego al tirano. El joven soldado seguía vivo de milagro. Se movía entre las extremidades de la criatura, siempre a medio segundo de ser destrozado por completo. De vez en cuando su espada brillaba en el aire, pero era inútil. El pelaje del rey montaña era demasiado grueso y su piel muy dura para ser herida por armas comunes. Había un dejo de temor en la cara del joven guerrero. Todos los demás soldados, hasta donde Solano podía ver, ya estaban muertos. Solano necesitaba que ese soldado viviera un poco más. «No te mueras todavía», pensó. A Vance simplemente le dijo: «Hazlo, confía en mí». Al instante siguiente, Solano corría de nuevo, tratando de seguir la cadena desde el soporte donde estaba fijada a la carreta. Lo que buscaba era difícil de ver debido a todos los cuerpos, la sangre y las vísceras que cubrían la plataforma de piedra. Pero por una vez, la suerte estaba de su lado. Poco tiempo después, había encontrado lo que necesitaba: el extremo roto de la cadena. Al encontrar el juego de grilletes más cercano, con el cuerpo horriblemente desfigurado de un esclavo encerrado en ellos, Solano se dejó caer de rodillas y se apresuró a abrirlos. Con una mirada de reojo, Solano vio al valiente joven soldado volar por los aires, finalmente alcanzado por uno de los golpes del tirano. Increíblemente, el joven soldado logró caer de pie, deslizándose varios metros sobre las piedras. Todas sus extremidades seguían en su lugar. Tampoco tenía heridas terribles en el cuerpo. Sin perder un instante, el soldado rodó hacia adelante, recogiendo su espada de donde había caído al suelo, y luego rodó una vez más, esta vez de lado, esquivando por poco un fuerte pisotón del pie de la criatura. Con un clic sonoro, Solano finalmente logró abrir los grilletes, sacudiendo al esclavo muerto para quitárselos. Lo cerró de nuevo rápidamente, esta vez alrededor de la propia cadena, creando un nudo corredizo improvisado y un lazo. Ahora todo dependía de su determinación, coordinación mano-ojo y suerte. Volviéndose hacia Vance y Franco, que todavía esperaban junto a la carreta, gritó: ¡Ahora! Luego, recogiendo un buen tramo de cadena, Solano se puso de pie y encaró al tirano. El joven soldado le dedicó una media mirada. Sus ojos se detuvieron en la cadena por un momento y luego la siguieron rápidamente hasta la carreta. Sin mostrar ninguna emoción, el joven guerrero redobló sus esfuerzos, desviando la atención de la criatura lejos de Solano. Solano se concentró en el peso de la cadena en sus manos, a distancia entre él y el tirano, y su objetivo. El tiempo pareció ralentizarse. «Por favor, no falles». Reuniendo toda su fuerza, Solano giró y lanzó la cadena al aire, como un pescador lanzando su red. El lazo se abrió mientras volaba, acercándose a la posición de la pelea entre el joven soldado y el tirano. Solano solo necesitaba que el lazo cayera al suelo, lo suficientemente cerca de ellos para que, una vez que uno de los pies del tirano cayera en la trampa, pudiera tirar de la cadena y apretarla alrededor del tobillo del monstruo. En el último momento, el rey montaña retrocedió de repente y, en lugar de caer al suelo,
El lazo de la cadena aterrizó perfectamente alrededor de su cuello. Un segundo después se apretó, actuando como una soga de hierro. Solano se quedó helado por un momento. No podía creer lo que veía. Apretó la mandíbula y los puños a los lados. Se aguantó las ganas de levantarlos al aire triunfalmente. ¡Sí!, gritó para sus adentros. Momentos después, la carreta rodó por el acantilado, arrastrando al tirano con ella. Solano miró hacia atrás para asegurarse, pero lo que vio le heló la sangre. Vence y Franco habían logrado quitar las cuñas de debajo de las ruedas de la carreta y ahora la empujaban desesperadamente hacia el borde del camino. Sin embargo, la carreta rodaba lentamente, muy lentamente, mucho más lento de lo que Solano había previsto. Se giró hacia el tirano, entrando en pánico. La criatura, sorprendida por el peso repentino que presionaba su cuello, ya estaba levantando las manos para romper la cadena. Los ojos de Solano se abrieron de par en par. Al segundo siguiente, el joven soldado chocó contra una de las piernas del tirano, haciéndole perder el equilibrio y ganándoles algo más de tiempo. Solano ya corría hacia la carreta, maldiciendo para sus adentros. Al llegar, lanzó todo su peso contra la madera húmeda junto a Vence y Franco. Empujó con toda la fuerza que le quedaba en su pequeño cuerpo, maltratado y exhausto. ¡Rueda! ¡Rueda, maldito cacharro viejo! La carreta aceleró un poco, pero todavía era demasiado lenta. Necesitaba más impulso para llegar al borde del acantilado. Solano se giró y vio algo que le provocó un escalofrío de terror. El tirano finalmente había logrado agarrar la cadena atada a su cuello, intentando liberarse. ¡Rueda, cacharro viejo! Solano se apoyó contra la carreta, empujando con todas sus fuerzas. Los 4 bueyes poderosos que solían tirar de ella ahora estaban muertos, y en su lugar 3 esclavos cansados intentaban hacer el trabajo. Incluso con la pendiente del camino ayudándoles, la velocidad de la carreta era terriblemente lenta. El tirano, desafortunadamente, se movía mucho más rápido. Empujando al joven soldado hacia atrás con un golpe mortal de sus brazos inferiores, el rey montaña levantó sus brazos inferiores hacia su cuello, tratando de agarrar la soga de la cadena que lo rodeaba. El físico temible del rey montaña parecía convertirse en una desventaja. Sus largas y aterradoras garras de hueso eran perfectas para desgarrar carne, pero no eran la mejor herramienta para movimientos precisos. Al tirano le tomó un tiempo agarrar finalmente la cadena sin cortarse el cuello. Justo cuando la bestia agarró la cadena, la carreta finalmente comenzó a acercarse al borde del acantilado. ¡Vamos! ¡Solo un poco más! Las ruedas traseras de la carreta finalmente se deslizaron fuera del camino, quedando suspendidas sobre el oscuro abismo que parecía no tener fondo. La criatura sintió un tirón en la cadena y se giró. Miró sin expresión a los 3 esclavos con sus 5 ojos lechosos y muertos. Entonces la carreta se inclinó, la mitad de la madera hundiéndose hacia el precipicio. El rápido movimiento hizo que Vence y Franco perdieran el equilibrio y cayeran. Luego, la carreta se detuvo, balanceándose peligrosamente sobre su eje central. Solano era el único que quedaba en pie. Lanzó una última mirada al imponente monstruo y luego estrelló su hombro contra la parte delantera de la carreta. La carreta finalmente perdió el equilibrio y rodó por el borde, raspando su parte interior de forma ensordecedora contra las rocas afiladas. Solano cayó hacia adelante, aterrizando de rodillas, salvándose por poco de caer al acantilado con ella. Girando la cabeza hacia el tirano, le dedicó una sonrisa maliciosa. El rey montaña hizo ademán de lanzarse sobre el esclavo escuálido, pero ya era demasiado tarde. Un momento después, la cadena en su cuello se tensó y fue jalado hacia atrás con una fuerza tremenda, volando sobre el borde del acantilado como un muñeco de trapo. La criatura cayó en la oscuridad silenciosamente, como si se negara a creer que había sido derrotada por un humano diminuto. ¡Muere, maldito gigante desgraciado!, pensó Solano. Luego tomó una respiración profunda y entrecortada y se dejó caer al suelo, completamente exhausto. ¿Eso es todo? ¿Pasé la prueba? Descansó sobre las piedras frías, mirando el cielo nocturno, y esperó a que esa voz vagamente familiar, pero esquiva, anunciara su victoria. Pero en lugar de eso, oleada tras oleada de dolor que antes había decidido ignorar, finalmente comenzó a alcanzar a su cuerpo maltratado.
Le dolía todo el cuerpo. Sentía un dolor agudo en las articulaciones. La piel de su espalda, cortada por el látigo de un esclavista y perforada por las púas de hueso de una larva recién nacida, le ardía horriblemente. Empezó a temblar, invadido de nuevo por el frío terrible. Supongo que no. Sus pensamientos eran lentos y confusos. ¿Qué más se supone que haga? Una figura oscura apareció sobre él. Era el joven soldado. Se veía tan tranquilo y apuesto como siempre. Su armadura tenía tierra y rasguños de su valiente batalla. Pero por lo demás, el joven soldado parecía estar bien. Le extendió un brazo a Solano. No puedes descansar aquí. Morirás congelado. Solano suspiró, aceptando que su primera pesadilla no había terminado. Luego apretó los dientes y se puso de pie lentamente, ignorando la mano que le ofrecía el soldado. A su alrededor había una escena de masacre total, excepto por los 3 esclavos y el heroico soldado. Todos los miembros de la caravana estaban muertos. Sus cuerpos cubrían el suelo. Estaban horriblemente mutilados, y algunos estaban despedazados. Aquí y allá se veía el cadáver repugnante de alguna larva. Las sombras proyectadas por la hoguera danzaban alegremente sobre la plataforma de piedra, como si no les afectara esta vista macabra. Solano ya estaba insensible a la horrible carnicería o simplemente demasiado cansado para reaccionar. Vence y Franco ya estaban de pie, mirando al soldado con cansancio y desconfianza. Con o sin grilletes, seguían siendo esclavos, y él seguía siendo un guardia de esclavos. Al notar sus miradas tensas, el soldado suspiró. Acérquense al fuego, todos ustedes. Necesitamos calentarnos y discutir qué haremos ahora. Sin esperar respuesta, el soldado se dio la vuelta y se alejó. Después de dudar unos momentos, los esclavos lo siguieron. Un rato después, los 4 estaban sentados alrededor de la hoguera, absorbiendo el agradable calor. Vence y Franco estaban juntos, manteniendo una distancia prudente del soldado. Solano se sentó apartado, no por desconfianza específica hacia alguno de ellos, sino porque simplemente no sabía cómo interactuar con la gente. Desde pequeño, Solano siempre fue un inadaptado. No era que nunca hubiera intentado acercarse a alguien, sino que pareciera no tener la habilidad para hacerlo. Era como si hubiera un muro invisible entre él y el resto del mundo. Si tuviera que describirlo, Solano diría que nació sin una pieza pequeña pero importante en su cerebro que todos los demás parecían tener. Como resultado, a menudo se sentía confundido y perplejo por el comportamiento humano, y sus intentos de imitarlo, por más cuidadosos que fueran, inevitablemente fracasaban. Esta rareza incomodaba a los demás. Siempre había sido un poco diferente, y si había algo que la gente odiaba, era a los que eran diferentes. Con el tiempo, Solano simplemente aprendió a evitar acercarse demasiado a nadie, y se acomodó en su papel de marginado. Esta costumbre le sirvió bien, ya que no solo lo hizo autosuficiente, sino que también le evitó ser traicionado por gente poco confiable en múltiples ocasiones. Por eso no le entusiasmaba compartir el resto de esta pesadilla conocidos. En lugar de iniciar una conversación, Solano se sentó en silencio, perdido en sus pensamientos. Después de unos minutos, la voz del soldado finalmente rompió el silencio. Me llamo Santiel. Solano levantó la vista y lo miró a través del fuego. Vence bufó. ¿Ah, sí? ¿Ahora nos tratamos por el nombre? ¿O pensabas seguir llamándonos esclavos? Santiel ignoró las palabras de Vence. Cuando salga el sol, juntaremos toda la comida y el agua que encontremos, y bajaremos de la montaña. Vence le lanzó una mirada desafiante. ¿Por qué deberíamos volver? ¿Para que nos pongan cadenas de nuevo? El joven soldado suspiró. Podemos ir por caminos separados una vez que salgamos de las montañas, pero hasta entonces, sigo siendo el responsable por sus vidas. No podemos seguir subiendo por el camino, ya que el paso por la montaña es largo y difícil. Sin las provisiones que estaban en la carreta, nuestras posibilidades de lograrlo no son altas. Por eso, regresar es nuestra mejor opción. Franco abrió la boca, pensando en decir algo, pero luego lo pensó mejor y se quedó callado. Vence maldijo, pero parecía convencido por las palabras razonables de Santiel. No podemos bajar. Los 3 se voltearon hacia Solano, sorprendidos de escuchar su voz. Vence soltó una carcajada y miró al soldado. No le hagas caso. Este chico está
tocado por los dioses. Está loco, eso intento decir. Santiel frunció el ceño, mirando a los esclavos. Ustedes dos están vivos solo gracias a la valentía de este muchacho. ¿No les da vergüenza hablar mal de él así? Ben se encogió de hombros, demostrando que no le avergonzaba en lo más mínimo. El joven soldado negó con la cabeza. Yo, por mi parte, quisiera escuchar su razonamiento. Dime, ¿por qué no podemos bajar? Solano se movió, incómodo por ser el centro de atención de todos. Porque el monstruo no está muerto.